Buen día, mi nombre es María Victoria Hernández y les hablaré sobre los métodos de uniones de piezas. Roscas son ejes que se representan en trayectoria lineal cilíndrica y se emplean para establecer una conexión mecánica entre dos o más piezas. Estos elementos consisten en una serie de filetes, crestas, vallas espaciadas de manera uniforme alrededor de un eje central. Se utilizan mediante la rotación de componentes roscados como el perno, una tuerca, un tornillo o un remache. Clases de rosca. Estas se clasifican por sus características, la cual la primera es según su filete. Rosca triangular. Se distingue por tener un filete muy estrecho y se utiliza para tornillos de sucesión, uniones de tuberías que transforman fluidos, uniones laminadas y de madera. Rosca transversal. Representa un perfil de forma de trapecio isósceles y se utiliza para la alternativa de las roscas cuadradas, ofreciendo una mayor resistencia. Este tipo de rosca es capaz de transmitir o transformar movimientos como el del caso de los tornillos de banco. Roscas redondas. Se caracteriza por tener un perfil curvo que facilita el contacto entre la superficie y otros tipos de rosca. Este tipo de rosca es adecuado para la unión que deben resistir los desgastes o los impactos como el transporte, el replantamiento de vagones y la conducción. Roscas de dientes. Sus perfiles son irregulares y son útiles para soportar sus presiones, según sus pasos. Las roscas, según sus pasos, son las roscas de paso grueso, rosca de paso fino, roscas de paso extra fino y rosca de 8 hilos. Esta última se denomina así porque su paso consiste en 8 estrías por pulgadas. Después tenemos las roscas normalizadas, las cuales tenemos las roscas métricas ISO. Está formada por filetes helicolares en forma triangular equilátero, con crestas truncadas y un fondo redondeado. Este cuesta con ángulos de filetes de 60 grados. Roscas nacionales unificadas ISO de paso grueso son idénticas a las roscas métricas ISO, pero en cuanto a su diseño y ángulos, los flancos que se basan en el sistema de medidas imperial. Estas se distinguen a través de la norma ANSI-ANSME B1.1 y se denominan con la letra UNC, rosca nacional unificada, ISO, paso fino. Tiene un paso más fino que en comparación de la UNC y tiene un uso general, aunque es más resistente a la tracción y torsión de la UNC. E incluso resiste el aflojamiento por vibración. Rosca británica por tubería. Son derivadas de las roscas Birdwood con forma triangular isósceles y un ángulo de 55 grados, diámetro nominal de pulgadas y paso determinado por hilos de pulgadas. Por otro lado tenemos los ajustes de rosca. Se refieren a las tolerancias de holguras específicas en las conexiones roscadas. Estas tolerancias se establecen para asegurar un ajuste adecuado entre un perno o un tornillo, garantizando una sujeción segura y una función óptima. Se clasifican en diferentes categorías como el ajuste fino, el ajuste normal y el ajuste holgado. Cada categoría tiene un nivel de tolerancia específico dependiendo del diámetro de la rosca y el paso, asegurando así que la rosca ajuste correctamente. Análisis elástico. El análisis elástico de los pernos de ajuste evalúa la tensión y la deformación de los pernos al ser apretada en juntas o ensambladas, buscando así evitar las tensiones excesivas y cumplir con los estándares de seguridad. Este estudia la formación elástica considerando las constantes elásticas del perno, las características materiálicas de condiciones de carga y determinar el inicial de tracción y el par de apriete necesario. Se consideran también los factores como la resistencia o la factiva de variación de tensiones en el tiempo, constante elástica y empacadura de sistemas de piezas unidas. La constante elástica en un contexto de las piezas unidas se refiere a la relación de la fuerza aplicada a una empacadura cuando se aprietan los elementos roscados y la deformación resultante de las piezas. Esta relación se utiliza para calcular la cantidad de fuerza necesaria para producir una deformación específica en una pieza. En cambio, la empacadura son elementos que se utilizan para sellar una unión entre dos piezas. Se coloca entre la superficie de las piezas a unir y se comprimen cuando se aprietan los elementos roscados, formando así un sello hermético o una barrera contra la entrada o la salida de fluidos, gases o partículas. Puede estar fabricada en materiales como elásticos como la goma, papel, fibra o metal. Tipos de pernos y tornillos sometidos a fuerzas constantes. Como podemos saber, los pernos pueden traer diferentes formas de cabezas, como la hexagonal, cilíndrica, avellana, como se ven en la imagen. También pernos de anclaje, pernos de horquillas, pernos de coche, perno prisionero y de alta resistencia. Mientras que los tornillos también cuentan con los siguientes tipos de resistencia, como los de alta resistencia, los de cabezas hexagonales, los de metal, con rosca métrica, los de madera y los de estructuras de acero, según su cabeza hexagonal, los de cabeza cruciforme y cabeza de torres. Estos elementos diseñados y fabricados con materiales de alta resistencia para poder así estar a esfuerzos constantes, como el acero de carbono, acero inoxidable, el acero de titanio y la selección de bases y requisitos de carga y ambiente de trabajo específico. Remaches. Los remaches son elementos de fijación permanente utilizados para unir piezas mediante deformación. Estos están compuestos por un vástago y una cabeza que se expande cuando se aplica una fuerza en el tramo opuesto. Se insertan en los orificios previamente perforados y se deforman mediante la fuerza mecánica, como el de un martillo o una pistola de remache. El remache ahora se utiliza ampliamente en campos como la industria automotriz, electrodoméstico, muebles, industria militar y metales. También tenemos la tracción inicial y el par de apriete. La tracción inicial y el par de apriete son conceptos relacionados con la solución adecuada de los pernos, tornillos u otros elementos roscados. La tracción inicial se refiere a la carga o fuerza aplicada en un perno o un tornillo al ser apretado. Estas fuerzas iniciales es necesario para establecer la solución inicial y eliminar cualquier holgadura entre la superficie de contacto. Esto se logra aplicando una fuerza manual o mediante el uso de una herramienta de apriete, como el llave o herramienta de corte. En cambio, el par de apriete se refiere a la fuerza rotacional aplicada en el tornillo o un perno para comprimir la pieza y mantener la unión segura. Se expresan en unidades de fuerza por unidad de longitud como newton por metro o libra por pie. El par de apriete correcto es crucial para lograr una solución segura y uniforme. Y en cambio, si este es insuficiente, puede provocar que el perno se afloje, mientras que un par de apriete excesivo puede dañar la rosca o la superficie en contacto. Por último, tenemos los materiales de resistencia de elementos roscados. Los materiales utilizados de los elementos roscados y su resistencia son factores críticos para garantizar una unión segura y confiable. Los pernos, tornillos y otras piezas roscadas pueden fabricarse en una amplia variedad de materiales, como cada uno con propiedades y características diferentes. Algunos de los materiales comunes son utilizados para esto son el acero de carbono, el acero inoxidable, las junciones de acero, de alta resistencia, aluminio, latón y titanio. En cambio, la elección del material depende de varios factores como la resistencia requerida, la corrosión, la temperatura de funcionamiento y las condiciones inherentes. Por otro lado, la resistencia de los elementos roscados se refiere a la capacidad de soportar sus cargas y las fuerzas sin formarse ni fracturar.
Esta está determinada por las propiedades mecánicas del material, como la resistencia a la reacción, la resistencia al corte y la resistencia factiva. La resistencia puede cambiar según el material o el elemento elegido. Esto funcionalmente se debe seleccionar el elemento buscado con la resistencia adecuada para las cargas y las condiciones. Por último, tenemos una frase que es: cuando las oportunidades nos llaman a la puerta, construye una. Muchas gracias.